Bajo el calor brutal del campo, un hombre hizo un gesto de pura generosidad. No sabía que en ese instante estaba cambiando su destino para siempre. Una joven desconocida cargaba mucho más que una mirada perdida y ropa llena de polvo. Cuando la verdad salió a la luz, nada volvió a ser igual. Antes de escuchar esta historia que te va a llegar al corazón, no olvides suscribirte al canal. El sol castigaba despiadadamente lo que quedaba del Rancho Esperanza. Miguel Hernández, de 45 años, observaba el horizonte con ojos cansados, las manos callosas apoyadas en la cerca desgastada que apenas lograba mantenerse en pie, igual que él. La propiedad que había pertenecido a su familia por 3 generaciones estaba reducida a campos estériles, suelo agrietado y memorias amargas. «Mañana vuelven, Trueno», murmuró al imponente caballo alazán a su lado, el único amigo que le quedaba tras años de sequía implacable. El animal relinchó suavemente, como si comprendiera el peso de las palabras de su dueño. Los bancos no esperarían más. Las cartas de cobro, apiladas sobre la mesa de la cocina, eran claras. O pagaba la deuda acumulada después de años de cosechas perdidas, o lo perdería todo. La ironía no escapaba a Miguel. La tierra que había alimentado generaciones de Hernández ahora lo engullía vivo. ¿Qué diría mi padre si me viera ahora? La pregunta resonó sin respuesta en la vastedad árida. José Hernández había construido esperanza con sus propias manos, transformando un pedazo olvidado de tierra en un rancho próspero. La buena tierra es aquella que conoce el sudor de su dueño, solía decir. Miguel había sudado, sangrado, implorado al cielo por lluvia, pero parecía que la naturaleza y los bancos habían hecho un pacto contra él. Esa mañana, Rafael Torres, el gerente del Banco Regional, había sido directo. «Tienes hasta el final de la semana, Miguel. Después de eso, lamento, pero el rancho irá a subasta. 5 días, 120 horas para conseguir un milagro, o vender a Trueno lo único de valor que aún poseía». El pensamiento hizo que su estómago se revolviera. El caballo no era solo un animal, era su compañero de largos viajes, testigo, silencioso de lágrimas escondidas, el último vínculo con los tiempos de prosperidad. El celular, antiguo y con la pantalla agrietada, vibró en el bolsillo del pantalón gastado. Era Marta, su hermana, que vivía en la Ciudad de México. Y entonces, ¿qué dijo el banco? Su voz, siempre firme, traía una preocupación mal disimulada. «Lo mismo de siempre, Marta. Quieren dinero, no historias familiares ni promesas». Un suspiro al otro lado de la línea. «Miguel, ya hablamos de esto. Vende el rancho, ven a Ciudad de México. Pedro puede conseguirte algo en la constructora». Pedro, el marido de Marta, ingeniero civil exitoso, el hombre que en la visión de su hermana representaba todo lo que Miguel debería haber sido: pragmático, ambicioso, adaptable. La oferta de empleo era recurrente, al igual que el rechazo. «Esta tierra está en mi sangre, Marta. No sé hacer otra cosa. La sangre no paga cuentas, hermano». La conversación terminó como siempre, un impasse silencioso, lleno de palabras no dichas y preocupación genuina. Miguel amaba a su hermana, pero ella nunca entendería. Para Marta, el rancho era solo tierra, ladrillos y deudas. Para él era identidad, propósito, herencia. Mientras caminaba de regreso a la casa sencilla, acompañado por el trote suave de Trueno, Miguel intentaba organizar sus pensamientos. Necesitaba tomar una decisión. El coronel Mendoza, hacendado, vecino que desde hace años intentaba anexar Esperanza a sus vastas propiedades, había ofrecido una buena cantidad por el caballo. Dinero suficiente para comprar tiempo, tal vez negociar con el banco. La idea de entregar a Trueno a ese hombre, conocido por tratar a los animales como máquinas, lo desgarraba por dentro. Era como vender un pedazo de su alma. «¿Cómo llegamos?» «A este punto, amigo», murmuró acariciando el cuello lustroso del alazán. El animal respondió con un movimiento suave de la cabeza, los ojos inteligentes fijos en los de su dueño. En la casa sencilla pero impecablemente limpia, Miguel preparó
Un café fuerte. La cocina, con sus muebles antiguos y la estufa de leña que raramente usaba ahora por los costos, era el corazón de la propiedad. En las paredes, fotografías en blanco y negro contaban la historia de los Hernández. El abuelo junto al primer tractor, el padre orgulloso ante una cosecha abundante, la madre de delantal rodeada por trabajadores durante la fiesta de la cosecha, épocas en que Esperanza hacía honor a su nombre. Una fotografía en particular siempre capturaba su mirada. Miguel a los 12 años, montado en su primer caballo, un regalo de su padre. Era el día en que José Hernández había declarado: «Este rancho será tuyo algún día, hijo. Cuídalo como has cuidado de este caballo y nunca te abandonará». La promesa, como el nombre de la propiedad, parecía ahora una cruel ironía. Elise, café amargo y fuerte, bajó quemando su garganta, pero no logró disipar la sensación de fracaso que lo sofocaba. La decisión sobre Trueno pesaba como una montaña sobre sus hombros. ¿Sería esta rendición la primera de muchas? Cuando el cielo comenzó a oscurecer, Miguel salió nuevamente. Una inquietud lo impulsaba hacia afuera, como si las paredes de la casa amplificaran sus pensamientos sombríos. Caminó hasta el granero, donde guardaba las pocas herramientas que no había sido forzado a vender. El olor familiar a heno, cuero y tierra traía una extraña paz. Allí dentro se acomodó en un fardo de paja, observando por la puerta abierta el cielo que comenzaba a salpicarse de estrellas. No había contaminación lumínica en este rincón olvidado del mundo, permitiendo que la Vía Láctea se extendiera en toda su magnificencia. Su padre solía decir que aquellas mismas estrellas habían guiado a los primeros Hernández hasta esa tierra. «El cielo nos trajo hasta aquí, hijo, y es él quien nos mantiene. Nunca olvides mirar hacia arriba cuando el suelo parezca incierto». El suelo nunca había estado tan incierto como ahora. Fue cuando lo escuchó, distante al principio, luego cada vez más claro, el rugido de un motor cortando el silencio de la noche rural. No era común recibir visitantes, especialmente a esa hora. El camino que llevaba a Esperanza era usado casi exclusivamente por Miguel, en sus raros viajes al pueblo para comprar provisiones. Intrigado se levantó y caminó hasta la entrada del granero. Al principio, vio solo una nube de polvo iluminada por un único faro. Después, distinguió la silueta de una motocicleta, avanzando de manera errática por el camino irregular. Algo estaba mal. La moto parecía fuera de control, zigzagueando peligrosamente. Miguel comenzó a correr hacia el camino, gritando para que el conductor redujera la velocidad. Fue demasiado tarde. La motocicleta derrapó en una curva y su conductor fue arrojado fuera del camino, cayendo con un golpe sordo en la tierra endurecida. Sin dudar, Miguel corrió hasta el accidentado. En el suelo, iluminado apenas por la débil luz de la luna creciente, yacía el cuerpo inmóvil de una mujer. Su corazón se aceleró con el temor del peor escenario. Se arrodilló a su lado, buscando señales de vida. Para su alivio, la desconocida gimió bajito, sus ojos abriéndose lentamente. «No se mueva», Miguel instruyó con voz firme pero gentil. «Puede tener fracturas, voy a buscar ayuda». «No». La voz de ella era sorprendentemente clara a pesar de la situación. «Estoy bien, solo ayúdame a levantarme». Ignorando la protesta, Miguel cuidadosamente revisó su cuello y extremidades, buscando señales de heridas graves. La mujer usaba ropa que parecía cara, jeans de marca, chaqueta de cuero fina, botas que seguramente costaban más que su salario mensual en los tiempos en que aún conseguía empleo en la ciudad. «Soy Miguel Hernández», se presentó ayudándola a sentarse después de confirmar que no había fracturas evidentes. «Esta es mi propiedad. ¿Qué hace conduciendo sola por estos caminos de noche?». Ella vaciló antes de responder, mirando alrededor como para ubicarse. «Elena Morales», respondió finalmente. «Estaba explorando la región. Me perdí». Había algo ensayado en su explicación, algo que no convenció a Miguel. Pero ¿quién era él para juzgar los secretos ajenos? «Su moto necesita reparaciones», observó examinando el vehículo caído. «Y usted necesita un médico». «No». La respuesta llegó rápida y enfática.
Nada de médicos ni autoridades, por favor. Solo necesito un lugar para descansar esta noche. Mañana resuelvo todo. El misterio alrededor de aquella mujer aumentaba. ¿Quién huye de los médicos después de un accidente? Pero nuevamente, cada quien tenía sus motivos. Y la hospitalidad rural no permitía abandonar a alguien necesitado, por más sospechosa que fuera la situación. «Tengo una casa sencilla allí», señaló en dirección al rancho. «Puede pasar la noche. Mañana veremos qué hacer con su moto». El tuas. Alivio en el rostro de ella fue visible. «Gracias, señor Hernández. Pagaré bien por su hospitalidad». Miguel la ayudó a levantarse, notando cómo intentaba disimular una mueca de dolor. «¿Puede caminar?» Elena dio 2 pasos y trastabilló, sujetándose a él para no caer. «Creo que me torcí el tobillo». Sin decir nada, Miguel silbó. Trueno, que pastaba en las cercanías, se acercó con su trote elegante. «Vamos, él nos llevará hasta la casa». La expresión de Elena cambió al ver al magnífico alazán. Por un instante, Miguel vio algo casi infantil iluminar su rostro, admiración genuina. «Es hermoso», murmuró. «Este es Trueno», presentó, con orgullo mal disimulado, ayudándola a montar. «El último tesoro del rancho Esperanza». La sorpresa atravesó la mirada de ella. Esperanza, nombre apropiado. «Lo fue alguna vez», respondió Miguel montando detrás de ella para asegurar que no cayera. «Ahora es más ironía que verdad». Mientras cabalgaban lentamente hacia la casa, Miguel no pudo dejar de notar cómo la extraña encajaba perfectamente en aquel escenario, a pesar de su ropa urbana y cara. Había una naturalidad en cómo se sentaba sobre el caballo, como si no fuera la primera vez. La luna iluminaba el camino, proyectando sombras alargadas de los raros árboles que aún resistían la sequía. El viento nocturno traía un leve aroma a tierra y hierbas silvestres, una fragancia que, por alguna razón, intensificaba la extraña sensación de que aquel encuentro no era mera casualidad. «¿Tiene familia, señor Hernández?» La pregunta lo tomó por sorpresa, rompiendo el silencio confortable que se había establecido entre ellos. «Una hermana en la capital. ¿Y usted?» Elena no respondió inmediatamente. Cuando habló, su voz parecía venir de muy lejos. «La familia es un concepto complicado para mí». Miguel no insistió. Todos tenían derecho a sus secretos, especialmente extraños que literalmente habían caído en su propiedad en medio de la noche. La casa surgió ante ellos, modesta pero acogedora bajo el cielo estrellado. Miguel desmontó primero, ayudando a Elena a bajar con cuidado. Ella se apoyó en él, evitando poner peso sobre el tobillo lastimado. «No es mucho, pero está limpio y seguro», dijo él, abriendo la puerta. «Siéntase como en casa». Elena entró, sus ojos recorriendo rápidamente el ambiente simple, pero bien cuidado. Su mirada se detuvo en las fotografías de la pared, luego en la pila de cartas de cobro sobre la mesa, parcialmente cubiertas por un periódico local. No hizo comentarios, pero Miguel percibió que nada escapaba a aquella mirada atenta. «Voy a preparar algo para comer. Debe tener hambre después de todo esto». Mientras Miguel se ocupaba en la cocina, Elena cojeó hasta la sala, examinando cada detalle de la casa. Por alguna razón, su presencia no lo incomodaba. Había algo genuino en su curiosidad, como si realmente le importara la historia de aquel lugar, de aquella familia. «¿Este rancho ha estado con su familia mucho tiempo?», preguntó ella, sentándose a la mesa de la cocina. «3 generaciones», respondió, colocando frente a ella un plato de carne seca con yuca, uno de los pocos platos que aún podía darse el lujo de preparar. «Mi abuelo comenzó de cero. Mi padre expandió y yo...» vaciló, el peso del fracaso súbitamente más pesado. «Yo estoy viendo todo desmoronarse». Elena probó la comida con evidente apreciación. «¿Por qué?». La pregunta era simple, directa. No había lástima ni juicio en su voz, solo curiosidad sincera. Tal vez por eso, o por lo absurdo de la situación, conversar sobre su vida con una extraña accidentada en medio de la noche, Miguel se encontró contando la historia completa. Las sequías consecutivas, la caída en los precios de los productos agrícolas,
los préstamos para modernizar el rancho que nunca pudo pagar, la persecución implacable de los bancos. Y ahora, tengo 5 días para conseguir un milagro. O lo pierdo todo, concluyó, sorprendido con su propia franqueza. Elena lo observaba con intensidad desconcertante. ¿Y qué piensa hacer? Miguel miró por la ventana, hacia el establo donde Trueno ahora descansaba. El único valor que me queda está allá afuera. Un comprador está interesado en él. ¿El caballo? La indignación en su voz era palpable, pero claramente significa mucho para usted. Las elecciones difíciles exigen sacrificios mayores, respondió con una resignación que no sentía realmente. La idea de vender a Trueno al coronel Mendoza aún lo desgarraba por dentro. Elena terminó de comer en silencio. Había una intensidad en su contemplación que hacía a Miguel preguntarse qué pasaba detrás de aquellos ojos enigmáticos. Finalmente, ella habló. «Gracias por la hospitalidad, señor Hernández. Prometo que compensaré adecuadamente». «Miguel», corrigió él recogiendo los platos, «y no necesita compensar nada. La hospitalidad no tiene precio en estas tierras». Una sonrisa curiosa curvó los labios de ella. Incluso al borde de la ruina financiera mantiene principios. Interesante. Había algo en la manera como ella dijo aquello. No como un elogio superficial, sino como una observación analítica que lo intrigó. ¿Quién era realmente Elena Morales? «La habitación de huéspedes está preparada», dijo, cambiando de tema. «Es simple, pero limpia. Mañana podemos ver su moto y decidir cómo proceder». «Es muy amable», respondió ella, levantándose con cuidado. «Buenas noches, Miguel, y gracias por todo». Cuando finalmente se acostó en su propia cama, Miguel no podía dejar de pensar en la misteriosa visitante. Había algo en ella que no encajaba. La ropa cara, la moto de lujo, la manera educada de hablar contrastando con la negativa a buscar ayuda médica o autoridades. ¿Quién era Elena Morales realmente? ¿Y qué hacía en aquel camino desierto en medio de la noche? Connie. Esos pensamientos girando en su mente, Miguel se durmió sin saber que el destino acababa de cambiar el curso de su vida para siempre. La extraña que el azar había traído cargaba consigo mucho más que misterios. Traía la posibilidad de redención que él ni se atrevía ya a esperar. El primer rayo de sol encontró a Miguel ya de pie, siguiendo su rutina de siempre. Salió para verificar a los animales aún somnoliento, cuando una visión inesperada lo hizo detenerse abruptamente. En el patio frente a la casa, Elena, usando la misma ropa de la noche anterior, pero ahora con las mangas arremangadas, alimentaba a las gallinas con una naturalidad sorprendente. «Buenos días», saludó ella al verlo. «Espero que no le moleste. Desperté temprano y quise hacerme útil». La escena era tan inusual que Miguel no pudo contener una sonrisa. Una mujer de chaqueta de cuero italiana arrojando maíz a gallinas campesinas. Si la situación no fuera tan seria, sería cómica. «Impresionante», comentó acercándose. «La mayoría de las personas de la ciudad no sabría por dónde empezar». Elena sonrió, y había algo genuino en aquella sonrisa que iluminó su rostro, de una forma que Miguel no había notado la noche anterior. «No soy la mayoría de las personas». Esa afirmación, percibió Miguel, probablemente era más verdadera de lo que ella pretendía revelar. Los días que siguieron trajeron una rutina inesperada al rancho Esperanza. Elena, contrariando todas las expectativas, no demostró ninguna prisa por partir. Su moto, que Miguel había traído del lugar del accidente, permanecía abandonada junto al granero, esperando reparaciones que ninguno de los dos parecía tener prisa en proporcionar. «Nunca conocí a alguien de la ciudad que supiera tanto sobre vida rural», comentó Miguel en la mañana del tercer día, mientras observaba a Elena ordeñar hábilmente la única vaca que quedaba en la propiedad. Sus dedos trabajaban con precisión y gentileza, como si hubiera hecho aquello toda la vida. «Tengo muchos talentos escondidos», respondió ella con una sonrisa enigmática, sin desviar la atención de su tarea. La leche brotaba en chorros rítmicos dentro del balde, creando una espuma cremosa.
Mi abuela tenía una pequeña propiedad en el interior de Michoacán. Pasé muchos veranos allí cuando era niña. Era la primera información personal concreta que revelaba desde su llegada. Miguel absorbió aquel fragmento de historia con una curiosidad que lo sorprendió. Cada pequeño detalle sobre Elena parecía precioso, como piezas de un rompecabezas que él estaba cada vez más determinado a armar. ¿Y sus padres?, arriesgó, probando los límites de la súbita apertura. El ritmo del ordeño no se alteró, pero una sombra casi imperceptible cruzó el rostro de Elena. Empresarios demasiado ocupados para notar que su hija prefería el olor a tierra al de oficinas con aire acondicionado. Había allí una historia no contada, Miguel percibió. Una herida antigua, tal vez. Decidió no presionar. Los secretos tienen su propio tiempo para revelarse, su padre siempre decía. El plazo del banco vence mañana, comentó, cambiando de tema. La realidad intrusiva que había momentáneamente olvidado en compañía de aquella extraña regresaba ahora con fuerza total. Necesito ir al pueblo hoy. Elena paró el ordeño, mirándolo con una intensidad desconcertante. ¿Para vender a Trueno? La pregunta flotó entre ellos, pesada como una nube de tormenta. Miguel desvió la mirada, incapaz de sostener el juicio que imaginaba ver en los ojos de ella. No tengo elección. Siempre hay elecciones, Miguel. Ella se levantó, secando sus manos en el delantal improvisado que usaba sobre los jeans caros. ¿Puedo ir contigo? Necesito comprar algunas cosas. El cambio abrupto de tema lo tomó desprevenido, pero asintió. Claro, salimos en 1 hora. Elena sonrió. Aquella sonrisa que ya comenzaba a volverse familiar y que, de alguna forma, iluminaba hasta los rincones más sombríos del rancho en ruinas. Perfecto. Terminaré aquí y me prepararé. Mientras se alejaba hacia la casa, Miguel no pudo dejar de notar cómo ella se había integrado perfectamente al paisaje rural en apenas 3 días. Sus manos delicadas ahora exhibían pequeños callos, marcas de trabajo honesto, que ella parecía mostrar con orgullo. Su rostro, antes pálido, había ganado un leve bronceado del sol rural. Incluso su forma de andar parecía diferente, más conectada con la tierra, más presente. ¿Quién era realmente esta mujer que aparentaba estar tan a gusto alimentando gallinas como él sospechaba estaría en un restaurante 5 estrellas? El viaje hasta el pueblo normalmente tomaba 40 minutos en la vieja camioneta de Miguel, cuando funcionaba. Aquel día, con la batería débil y el motor protestando en cada curva, tomó casi 1 hora. Elena no se quejó ni una sola vez, incluso cuando necesitaron empujar el vehículo en una subida más pronunciada. Por el contrario, rió de la situación con una ligereza contagiosa que hizo a Miguel preguntarse cuándo había sido la última vez que había reído así. El pequeño pueblo de Valle Verde los recibió con su habitual modorra vespertina. Un único semáforo regulaba el tráfico casi inexistente. Comercios tradicionales exhibían fachadas descoloridas por el tiempo, y señores ancianos ocupaban los bancos de la plaza central, comentando la vida ajena con la autoridad de quien ya ha visto de todo. Encantador, comentó Elena observando todo con genuino interés mientras caminaban por la calle principal. Su tobillo, aunque aún vendado, ya le permitía andar sin cojear mucho. Encantador es una palabra amable para olvidado por el progreso, respondió Miguel, pero sin amargura. Había un afecto genuino por aquel lugar que lo vio crecer, a pesar de todo. Se detuvieron frente al único banco del pueblo, un edificio de 2 pisos más imponente que los demás establecimientos. Miguel vaciló, el peso de la decisión que estaba a punto de tomar súbitamente insoportable. «No necesita hacer esto», dijo Elena suavemente, como si leyera sus pensamientos. «Debe haber otra solución». «¿Cuál?». La pregunta salió más áspera de lo que pretendía. Desaparecer como tantos otros agricultores, declarar quiebra, entregar la tierra de mis antepasados a algún conglomerado que la transformará en un monocultivo de soja. Elena no retrocedió ante su frustración. «Encuéntreme en el café de Doña María en 1 hora», dijo simplemente,
señalando una pequeña cafetería al otro lado de la calle. Necesito resolver algunas cosas. Antes de que pudiera cuestionar, ella ya se alejaba, caminando con determinación hacia el único hotel del pueblo. Había algo diferente en su postura ahora, una autoridad natural que no combinaba con la imagen de la joven sin pretensiones que ayudaba en el ordeño horas antes. Con un suspiro resignado, Miguel entró en el banco. El aire acondicionado helado contrastaba drásticamente con el calor sofocante de fuera, causándole un escalofrío involuntario, o tal vez era solo la anticipación de lo que estaba por venir. Rafael Torres, el gerente, lo recibió con una formalidad helada que apenas disimulaba su desprecio. A los 35 años, graduado en administración en una universidad privada de segunda línea, Torres representaba todo lo que Miguel despreciaba: ambición sin propósito, poder sin responsabilidad, éxito construido sobre el fracaso ajeno. «Señor Hernández», saludó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Vino a tratar su situación?» «Vine a negociar», respondió Miguel, manteniendo la dignidad a pesar del trato condescendiente. «Necesito más tiempo». Torres soltó un suspiro teatral, fingiendo pesar. «Desafortunadamente, señor Hernández, el banco ya ha sido más que generoso, con sus prórrogas. El mercado no espera, entiende. Tenemos inversionistas, accionistas. Tengo un comprador interesado en mi caballo», interrumpió Miguel, odiando cada palabra que salía de su boca. «Puedo hacer un pago parcial ahora y liquidar el resto en 90 días». El gerente consultó la pantalla de la computadora, fingiendo analizar números que probablemente ya conocía de memoria. «Me temo que eso no es suficiente. La deuda acumulada, los intereses, a menos que su caballo valga unos 200,000 pesos». Río de su propio chiste sin gracia. «El coronel Mendoza ofreció 30,000», respondió Miguel, sintiendo el estómago revuelto solo de pronunciar aquellas palabras. «Puedo entregar 20,000 como entrada». «El coronel, ¿eh?» Torres pareció súbitamente interesado. «Bueno, eso cambia un poco las cosas. Él es un cliente importante». Miguel sintió el sabor amargo de la comprensión. Claro que lo era. Mendoza probablemente financiaba sus enormes propiedades a través de aquel mismo banco. Tal vez incluso tuviera algún acuerdo para adquirir tierras de deudores morosos. La sensación de estar en una trampa cuidadosamente planeada era sofocante. «Entonces, ¿podemos negociar?», insistió tragándose el orgullo. Torres hizo una expresión pensativa. «Puedo convencer a la dirección para aceptar el pago parcial, pero tendremos que reducir el plazo. 30 días, no 90». Era imposible. Incluso vendiendo cada centímetro de tierra, cada animal, cada herramienta, Miguel no conseguiría el valor total en apenas un mes. Torres lo sabía. Era solo un juego cruel, una escenificación para mantener las apariencias de negociación justa. 45 días, intentó sabiendo que era inútil. 30, repitió Torres, su sonrisa ahora descaradamente triunfante. «Es tómalo o déjalo, señor Hernández». Miguel sintió el mundo girar. Era el fin. Incluso vendiendo a trueno, solo retrasaría lo inevitable por un mes. Después de eso lo perdería todo de cualquier forma. «Voy a pensarlo», logró decir, levantándose con las piernas temblorosas. «No tarde mucho», aconsejó Torres, volviendo ya su atención a la computadora. «El coronel Mendoza no es conocido por su paciencia, y hay otros interesados en su propiedad». Salió del banco sintiéndose enfermo. El sol implacable de la tarde parecía burlarse de su desesperación, iluminando imparcialmente tanto las mansiones de los hacendados prósperos como los establecimientos decadentes de los pequeños comerciantes, todos luchando para sobrevivir en una economía que favorecía solo a los grandes. Caminó como un autómata hasta el café indicado por Elena, apenas registrando el movimiento de las calles o los saludos ocasionales de conocidos. Su mente estaba atrapada en un ciclo interminable de cálculos imposibles y escenarios cada vez más desoladores. El café de Doña María era un establecimiento simple, pero acogedor. Manteles a cuadros cubrían las mesas de madera y el aroma a café recién hecho
se mezclaba con el de pan casero. En cualquier otro día, aquel ambiente familiar se habría reconfortado a Miguel. Hoy, sin embargo, solo amplificaba su sensación de pérdida inminente. Elena ya lo esperaba, sentada a una mesa en el rincón, una taza de café intacta frente a ella. Había algo diferente en ella. La ropa, simple de trabajo rural, había sido reemplazada por un conjunto elegante que incluso para ojos inexpertos como los de Miguel parecía absurdamente caro. Su cabello, antes atado en una cola práctica, ahora caía en ondas suaves sobre sus hombros. Más sorprendente aún era la laptop abierta frente a ella, un modelo de última generación que parecía fuera de lugar en aquel café provinciano. ¿Qué pasó?, preguntó ella tan pronto como Miguel se sentó. No había necesidad de fingir que todo estaba bien. Su rostro debía estar transparentando toda la desolación que sentía. «Lo esperado», respondió con amargura. «Estoy acorralado». Elena lo observó por un largo momento, sus ojos penetrantes como si evaluaran no solo al hombre frente a ella, sino toda la situación, todas las variables, todos los posibles desenlaces. ¿Y si le dijera que hay una alternativa?, preguntó finalmente, su voz calma y calculada. Miguel rió sin humor. «A menos que tenga 200,000 pesos escondidos en esa bolsa carísima, no veo alternativa». El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Elena no desvió la mirada, no sonrió, no dio ninguna indicación de que aquello fuera una broma. Lentamente, la comprensión comenzó a formarse en la mente de Miguel. «Espere, ¿no está sugiriendo?» Las palabras murieron en su garganta. Elena cerró la laptop con un movimiento suave. «Creo que es hora de ser completamente honestos el uno con el otro, Miguel Hernández». Inclinándose hacia adelante, continuó, su voz lo suficientemente baja para no ser oída por las mesas vecinas. «Mi nombre es Elena Morales Guzmán. Soy CEO del Grupo Guzmán de Inversiones». El nombre golpeó a Miguel como un rayo. Grupo Guzmán, uno de los mayores conglomerados empresariales del país, con actuación en decenas de sectores, desde el financiero hasta el agronegocio. El tipo de empresa que él siempre culpó por la situación de los pequeños agricultores como él. Usted. La incredulidad le impedía formular frases completas. «Sí, soy lo que ustedes llaman multimillonaria», confirmó ella, sin arrogancia, solo constatando un hecho, aunque prefiero el término administradora de recursos. La cabeza de Miguel daba vueltas. La mujer que había ayudado a alimentar gallinas, que había ordeñado su vaca, que durmió en su habitación de huéspedes simple sin una sola queja, ¿era una de las personas más ricas y poderosas del país? ¿Por qué? Fue todo lo que logró preguntar. ¿Por qué mentir? ¿Por qué quedarse en mi rancho? ¿Por qué todo esto? Elena, o quien quiera que fuera realmente, apoyó los codos en la mesa, entrelazando los dedos bajo el mentón. «No mentí, solo omití». Y en cuanto al por qué, un suspiro escapó de sus labios. «Es una larga historia. La versión corta. Estoy cansada de ver a personas como usted perderlo todo ante personas como Rafael Torres». El nombre del gerente del banco en sus labios fue como una descarga eléctrica. «¿Lo conoce?». Una sonrisa sin humor curvó los labios de ella. «Conozco el tipo. Hombres pequeños con pequeños poderes, destruyendo vidas para impresionar a superiores que apenas saben que existen». A pesar de la situación surrealista, Miguel no pudo dejar de apreciar la precisión de aquella descripción. Aún así, nada de esto tenía sentido. ¿Qué quiere de mí al final? La desconfianza comenzaba a reemplazar la sorpresa inicial. En su experiencia, cuando algo parecía demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo era. Elena, él aún no conseguía pensar en ella como señora Guzmán, miró por la ventana, observando la plaza central del pequeño pueblo. Cuando volvió a encararlo, había una determinación en sus ojos que no estaba allí antes. «Quiero proponer un acuerdo». Su voz ahora tenía la firmeza de alguien acostumbrada a cerrar negocios de millones. «Mi empresa está buscando tierras en esta región para un nuevo proyecto, un santuario de rehabilitación para caballos rescatados de maltrato.
Miguel parpadeó, seguro de que había entendido mal. ¿Un santuario para caballos? Exactamente. La pasión en su voz era inconfundible. No un negocio lucrativo en el sentido tradicional, sino un proyecto de responsabilidad social y ambiental. Y su rancho hizo una pausa significativa. Tiene el tamaño perfecto, la ubicación ideal y un propietario que, por lo que pude observar, en los últimos días, comparte valores similares a los míos cuando se trata del bienestar animal. La cabeza de Miguel giraba con posibilidades. ¿Era una salida? ¿Una trampa? ¿Un sueño loco del que despertaría en cualquier momento? ¿Cuál es la propuesta exactamente?, preguntó, intentando ganar tiempo para organizar sus pensamientos caóticos. Elena abrió el elegante portafolio de cuero que reposaba, junto a la laptop, y deslizó un documento a través de la mesa. Quiero comprar su deuda del banco. No el rancho, la deuda. Usted seguirá siendo el propietario, pero me deberá a mí, no a ellos. Miguel examinó el contrato preliminar, intentando absorber los términos. ¿Y por qué debería cambiar un acreedor por otro? La sonrisa de ella ahora era genuina, casi conspirativa, porque mis términos son infinitamente mejores. Tasa de interés mínima, plazo de 10 años, y más importante, usted será contratado como gerente del proyecto, con salario compatible con el mercado. El rancho seguirá siendo suyo, pero el santuario funcionará en asociación. Era demasiado bueno para ser verdad. Tenía que haber una trampa. ¿Y qué gana usted con esto? Un excelente administrador local con conocimiento profundo de la región, un proyecto piloto para lo que espero se convierta en una red nacional de santuarios y... vaciló brevemente. La satisfacción de frustrar los planes del coronel Mendoza, que coincidentemente ha sido una espina en mi costado en otros negocios. Aquello tenía más sentido. El mundo de los negocios era así: alianzas estratégicas, venganza disfrazada de filantropía, poder contra poder. Aún así, la propuesta era un milagro caído del cielo, literalmente. ¿Por qué yo? No pudo evitar la pregunta. ¿Por qué no comprar cualquier otro rancho de la región? Debe haber decenas a la venta, en mejores condiciones que el mío. Elena lo miró largamente antes de responder, como si ponderara cuánto de sí misma estaba tan dispuesta a revelar. Porque cuando lo vi aquella noche, ofreciendo su único bien de valor para ayudar a una extraña, percibí algo raro. Su voz tenía una vulnerabilidad que contrastaba con la imagen de ejecutiva poderosa. Integridad, la misma que vi en mi abuelo, que comenzó como un simple agricultor y construyó un imperio sin jamás perder sus valores. El silencio que siguió estaba cargado de significados no dichos, de conexiones inesperadas, de posibilidades que antes parecían inalcanzables. ¿Y entonces?, preguntó ella finalmente. ¿Tenemos un acuerdo? Miguel miró por la ventana, hacia el pueblo que conocía, desde niño, hacia el cielo que cubría las tierras que su familia cultivó por generaciones. Después encaró a aquella mujer extraordinaria que el destino colocó en su camino de la manera más improbable. ¿Cuándo comenzamos?, respondió, extendiendo la mano. El apretón de manos que selló aquel acuerdo fue mucho más que un gesto de negocios. Era el inicio de una asociación improbable, de una amistad naciente, y tal vez, aunque ninguno de los dos se atreviera a admitir en aquel momento, de algo mucho más profundo. De regreso al rancho, ahora en el confortable, autorrentado de Elena, Miguel se sentía como si hubiera despertado de una larga pesadilla. Salieron del banco con la deuda transferida al Grupo Guzmán, dejando atrás a un Rafael Torres, atónito ante la repentina aparición de una de las mujeres más poderosas del país en su agencia provinciana. La cara que puso cuando usted entró fue impagable, comentó Miguel, permitiéndose una sonrisa genuina por primera vez en meses. Elena rió, un sonido cristalino que parecía iluminar el interior del vehículo. Casi se ahoga cuando presenté mi tarjeta. Apuesto a que en este exacto momento está llamando frenéticamente a sus superiores, tratando de entender qué pasó. ¿Y el coronel Mendoza? No estará feliz cuando se entere.
Una expresión enigmática cruzó el rostro de Elena. «Deje a Mendoza conmigo. Tengo algunos ases guardados para lidiar con él». Había una confianza inquebrantable en aquella mujer que, hasta pocos días atrás, Miguel creía que era solo una motociclista perdida. Ahora la veía por lo que realmente era, una fuerza de la naturaleza en forma humana, determinada e implacable. Cuando decidía un curso de acción, ¿por qué esconder quién era? No pudo evitar la pregunta que lo molestaba desde la revelación. ¿Por qué fingir ser una persona común? Elena volvió la atención al camino frente a ella, pero Miguel percibió una vulnerabilidad momentánea en su perfil, porque quería ver cómo me trataría. La respuesta llegó baja, casi un susurro. En mi posición, raramente sé si las personas son amables conmigo por la persona que soy o por el poder que tengo. La simplicidad de aquella confesión tocó a Miguel profundamente. Detrás de la CEO poderosa, de la multimillonaria implacable en los negocios, había una mujer buscando conexiones genuinas en un mundo donde todo tenía precio. ¿Y qué descubrió?, preguntó genuinamente curioso. Una sonrisa suave curvó los labios de ella. Descubría a un hombre que daría su último tesoro para ayudar a una extraña, sin esperar nada a cambio. El tipo de persona que se ha vuelto rara en este mundo. El calor que subió al rostro de Miguel no tenía nada que ver con el sol rural. Algo estaban haciendo allí, entre aquellas dos personas tan diferentes y al mismo tiempo tan complementarias. Algo frágil y poderoso, aterrador y reconfortante. Algo que ningún contrato podría prever o regular. Cuando llegaron al rancho Esperanza, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. En el establo, Trueno relinchó al oír el auto acercarse. Para Miguel, aquel sonido familiar ahora tenía un nuevo significado. No más un recordatorio del sacrificio inminente, sino el símbolo de un recomienzo inesperado. «Bienvenida al rancho Esperanza», le dijo a Elena, con una sonrisa renovada. Esta vez, el nombre finalmente tiene sentido, y mientras caminaban lado a lado hacia la casa simple, que ahora parecía llena de posibilidades, Miguel percibió que la verdadera esperanza no estaba en la tierra, en los animales o en los contratos. Estaba en la capacidad humana de transformar encuentros casuales en conexiones profundas, de convertir desesperación en propósito, de ver valor donde otros ven solo fracaso. La noche cayó sobre el rancho, pero por primera vez en años no trajo consigo la oscuridad de la desesperación. Por el contrario, bajo el manto estrellado del campo, una nueva luz comenzaba a brillar, la luz de dos corazones solitarios que, contra todas las probabilidades, encontraron uno en el otro algo que ni sabían que estaban buscando. 6 meses. Habían pasado desde aquella tarde fatídica en el pueblo. El rancho Esperanza, antes al borde del colapso, ahora pulsaba con una vida renovada que nadie podría haber previsto. El proyecto del santuario para caballos rescatados se había transformado rápidamente de un sueño en una realidad vibrante. Los campos que antes se secaban bajo el sol implacable ahora exhibían un verde saludable, gracias al sistema de irrigación sustentable implementado bajo la supervisión de Elena. Los antiguos cobertizos abandonados fueron reformados y transformados en establos modernos, diseñados para ofrecer el máximo confort a los animales rescatados. Una pequeña clínica veterinaria, equipada con tecnología de punta, ocupaba el espacio donde antes estaba el viejo granero. Más impresionante aún era la transformación de la casa principal. Manteniendo su encanto rústico original, ahora combinaba el confort moderno con la arquitectura tradicional rural, un reflejo perfecto de la asociación improbable entre Miguel y Elena. Aquella mañana de sábado, Miguel observaba desde el porche, recién construido, mientras el más nuevo habitante del santuario era descargado del remolque especialmente adaptado. Un caballo moteado, visiblemente desnutrido y con cicatrices evidentes de maltrato, resistía a los cuidadores con el miedo típico de quien solo conoció la crueldad humana. «Necesitará tiempo»,
comentó Elena acercándose con 2 tazas de café. Entregó una a Miguel y se posicionó a su lado, sus hombros casi tocándose. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. ¿Cómo está manejando Trueno su nuevo papel de mentor?, preguntó Miguel, aceptando el café con gratitud. Él, Alazán, antes el único caballo del rancho, ahora disfrutaba de un estatus especial como el embajador del santuario. Su naturaleza gentil y paciente lo hacía perfecto para ayudar a los nuevos rescatados a adaptarse. Elena sonrió, sus ojos siguiendo a Trueno, que se acercaba cuidadosamente a la cerca donde el nuevo caballo había sido colocado. Como un verdadero diplomático, paciente, respetuoso, pero firme cuando es necesario. Tiene un don natural. Como la dueña, respondió Miguel, permitiéndose el comentario afectuoso que meses atrás jamás se habría atrevido a hacer. El rubor que coloreó las mejillas de Elena fue recompensa suficiente. Su relación había evolucionado lentamente, construida sobre respeto mutuo y admiración creciente. Profesionalmente, formaban un equipo perfecto. El conocimiento práctico de Miguel sobre la tierra complementaba la visión estratégica y los recursos de Elena. Personalmente, bueno, eso aún estaba en un territorio indefinido, bailando en la frontera entre amistad profunda y algo más. El equipo de televisión llega a las 2, recordó Elena, consultando el elegante reloj en su muñeca. Nuestro primer reportaje, transnacional sobre el santuario. Miguel asintió, una punzada de nerviosismo manifestándose en su estómago. Aún no estaba completamente cómodo con toda la atención que el proyecto venía recibiendo. En las últimas semanas, periodistas de publicaciones regionales habían visitado el rancho, resultando en artículos entusiastas sobre la iniciativa pionera. Ahora un canal nacional de televisión haría un reportaje especial, poniendo al Rancho Esperanza definitivamente en el mapa. ¿Cree realmente que la gente se interesará por caballos rescatados?, preguntó, aún inseguro a pesar de las evidencias en contrario. Elena posó la mano sobre su brazo, un gesto de seguridad que envió un calor familiar por el cuerpo de Miguel. Te sorprenderías de cuántas personas se preocupan cuando alguien muestra cómo preocuparse. Es por eso que este proyecto es tan importante, no solo por los animales que salvamos, sino por el ejemplo que establecemos. Era esa capacidad de ver más allá de lo inmediato, de visualizar el potencial transformador de pequeñas acciones, lo que más impresionaba a Miguel en Elena. Donde él veía un rancho recuperado y algunos caballos rescatados, ella veía el inicio de un cambio cultural, una oportunidad educativa, un modelo replicable. ¿Los invitados para el evento benéfico confirmaron su asistencia?, preguntó, refiriéndose a la gran cena de recaudación de fondos programada para el mes siguiente. Sería el primer evento de ese tipo realizado en el rancho, reuniendo empresarios, celebridades y potenciales donantes. Casi todos, incluso algunos, que reconocerás de la televisión, respondió Elena con una sonrisa enigmática. El chef Gabriel Mendoza también confirmó que vendrá personalmente a preparar la cena. Miguel silbó bajito, impresionado. Gabriel Mendoza era uno de los chefs más famosos del país, con restaurantes estrellados y programas de TV. ¿Cómo logró convencerlo? No necesité. Cuando supo que la cena sería para recaudar fondos para el santuario, él mismo se ofreció. El orgullo en la voz de Elena era palpable. La gente quiere formar parte de algo significativo, Miguel. Solo necesitan la oportunidad. El teléfono de Elena sonó, interrumpiendo el momento. Ella verificó la pantalla y frunció el ceño. Necesito contestar. Es la oficina en Ciudad de México. Mientras ella se alejaba para hablar en privado, Miguel contempló los cambios en su vida. 6 meses atrás, estaba a punto de perderlo todo. Ahora, era el gerente oficial del Santuario Esperanza, con un salario generoso, un equipo dedicado bajo su supervisión y, más importante, un propósito renovado. Y estaba Elena, la mujer extraordinaria que entró en su vida como un tornado, desafiando todas sus expectativas y prejuicios. Claro, no todo había sido fácil. El coronel Mendoza
furioso por haber perdido la oportunidad de adquirir las tierras de los Hernández, había intentado sabotear el proyecto de varias maneras, desde esparcir rumores maliciosos en la comunidad hasta presionar a políticos locales contra la concesión de licencias necesarias. Pero subestimó la determinación de Elena y la red de influencia del Grupo Guzmán. Cada obstáculo fue superado con una combinación de recursos legales, apoyo comunitario genuino y, cuando era necesario, una demostración sutil del poder económico que Elena podría movilizar. La comunidad local, inicialmente escéptica, pronto abrazó el proyecto al percibir los beneficios tangibles: nuevos empleos, aumento en el turismo, valorización de la cultura y tradiciones locales. El programa educativo del santuario, que recibía regularmente visitas de escuelas de la región, estaba ayudando a crear una nueva generación consciente sobre bienestar animal y conservación ambiental. Incluso Marta, la hermana de Miguel, que siempre había insistido en que abandonara el rancho, había cambiado de opinión tras su primera visita. «Nunca pensé que diría esto», confesó ella, visiblemente emocionada al ver la transformación de la propiedad, «pero estoy orgullosa de lo que construiste aquí». «De lo que construimos», había corregido Miguel, con una mirada significativa hacia Elena, que supervisaba la construcción del nuevo centro de visitantes. El recuerdo trajo una sonrisa a su rostro. Tal vez lo más sorprendente de todo era cómo la visión de Elena para el santuario se alineaba perfectamente con los valores que su padre siempre defendió: respeto por la tierra, cuidado con los animales, trabajo con propósito más allá del lucro inmediato. Era como si José Hernández, de alguna forma, hubiera guiado a aquella mujer extraordinaria hasta su puerta aquella noche fatídica. Elena regresó, una expresión preocupada enturbiando su semblante habitualmente sereno. «¿Problemas en el paraíso?», preguntó Miguel inmediatamente atento. Ella vaciló, algo raro para alguien normalmente tan directa. «Necesitamos hablar, Miguel». El tono serio activó una alarma interna. «¿Ocurrió algo con el santuario, con el financiamiento?». «No, nada de eso», hizo un gesto vago con la mano. «El proyecto está más sólido que nunca. Es...». Pausa significativa. «Algo personal». Un frío recorrió la espina de Miguel. Durante los últimos meses habían desarrollado una rutina confortable. Elena dividía su tiempo entre el rancho y la sede de su empresa en Ciudad de México, pero últimamente pasaba cada vez más tiempo en Esperanza. La casa de huéspedes, inicialmente reformada para sus estadías, permanecía prácticamente inutilizada desde que, después de una tormenta particularmente violenta, ella había pasado la noche en la casa principal y, de alguna manera, nunca más regresó al otro alojamiento. No habían puesto etiquetas a lo que fuera que estuviera creciendo entre ellos. Era un entendimiento silencioso, una danza cuidadosa entre dos individuos cautelosos, ambos cargando cicatrices propias. Pero ahora algo había cambiado. El miedo a perderla golpeó a Miguel con una intensidad que lo sorprendió. «Vamos adentro», sugirió, manteniendo la voz controlada a pesar de la aprensión creciente. En la sala de estar espaciosa, con su mezcla armoniosa de muebles antiguos, restaurados y piezas contemporáneas seleccionadas por Elena, se sentaron frente a frente. El silencio pesó entre ellos por algunos instantes. «Recibí una propuesta», comenzó Elena finalmente, «una oportunidad importante para el Grupo Guzmán, un proyecto internacional que exigiría mi presencia en Londres por lo menos 6 meses». Londres. 6 meses. Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Miguel. «Entiendo», logró decir, aunque no entendía nada. 6 meses eran una eternidad. «Es una asociación con una de las mayores organizaciones de conservación de Europa. Expandiría significativamente el alcance de nuestro trabajo aquí. Traería nuevas técnicas, financiamiento internacional». Hablaba rápidamente, como si intentara convencerse a sí misma tanto como a él. «Parece una gran oportunidad», respondió Miguel mecánicamente. ¿Cuándo partirías?» Elena miró sus propias manos, un gesto inusual de inseguridad. «En 2 semanas, idealmente». 2 semanas.
La cena benéfica ni siquiera habría ocurrido todavía. El dolor de la inminente separación era casi físico. El santuario, comenzó él, aferrándose a cuestiones prácticas como un ancla en medio de la tormenta emocional. Continuará funcionando exactamente como está, aseguró ella rápidamente. Tú permaneces al mando con total autonomía. El equipo actual queda intacto. El financiamiento está garantizado. Nada cambia operativamente. Excepto todo, pensó Miguel. Todo cambiaría sin ella aquí. Ya decidiste ir, constató, no como una acusación, sino como un reconocimiento de la realidad. Elena levantó la mirada, sus ojos encontrando los de él con una intensidad que lo dejó sin aire. No. Por eso estamos teniendo esta conversación. Vaciló, algo raro para ella. Necesito saber lo que piensas, lo que sientes. El momento de verdad había llegado, percibió Miguel. Meses de sentimientos no declarados, de toques cautelosos, de miradas significativas. Todo culminaba en este instante. Creo que deberías ir, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza en la voz. Es una oportunidad importante para tu trabajo, para tu visión. Sería egoísta de mi parte pedirte que te quedaras. La decepción en el rostro de ella fue instantánea e inequívoca. Entiendo, respondió retrocediendo ligeramente. Es la decisión más lógica, ciertamente. No he terminado, continuó Miguel, inclinándose hacia adelante. Creo que deberías ir, pero también creo que deberíamos aclarar lo que está pasando entre nosotros antes de que vayas. Los ojos de Elena se agrandaron ligeramente. ¿Y qué está pasando entre nosotros, Miguel Hernández? Era ahora o nunca. Meses de emociones reprimidas finalmente desbordaron en palabras. Estoy enamorado de ti, Elena. Probablemente desde aquella primera mañana en que te encontré alimentando a las gallinas como si lo hubieras hecho toda la vida. Y sospecho, espero, que sientas algo similar por mí. El silencio que siguió duró solo segundos, pero pareció una eternidad. Entonces, inesperadamente, Elena sonrió. Una sonrisa radiante que iluminó su rostro como el amanecer ilumina el campo después de una noche de tormenta. «Tardaste lo suficiente», dijo ella, su voz una mezcla de alivio y alegría. «Pensé que nunca lo dirías». Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, ella se había movido a su lado en el sofá, sus manos encontrando las de él con una familiaridad que parecía al mismo tiempo nueva y antigua. «También estoy enamorada de ti», confesó la vulnerabilidad en su voz contrastando con la seo confiada que el mundo conocía. «Y es por eso que esta decisión es tan difícil. Por primera vez en mi vida, mi corazón y mi carrera están tirando en direcciones diferentes». Miguel sintió una ola de ternura por esta mujer extraordinaria, tan poderosa en tantos aspectos y aún así tan humana en su confesión. «No tienen por qué estar en conflicto», dijo suavemente. «Londres no es el fin del mundo. Existen aviones, videollamadas. Las relaciones a distancia raramente funcionan», argumentó ella, la pragmática CEO, momentáneamente sobreponiéndose a la mujer, enamorada. «Relaciones normales, tal vez», concordó Miguel. «Pero ¿desde cuándo somos normales? Una multimillonaria que ordeña vacas y un ranchero quebrado que ahora administra un santuario de caballos internacional. Rompimos todas las reglas desde el principio». La risa de ella fue como música, espontánea, límpida, liberadora. «Tienes un punto válido. Además», continuó él alentado, 6 meses pasan rápido. Y quién sabe, tal vez pueda visitarte. Nunca salí de México. Sería una buena oportunidad para conocer el mundo. Elena lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «¿Harías eso? ¿Dejarías el rancho para visitarme?» «El rancho ha estado aquí por 3 generaciones y seguirá aquí», respondió con convicción. «Algunas oportunidades, algunas personas, aparecen una vez en la vida. No pretendo dejarlas escapar». Algo cambió en la mirada de ella, una decisión siendo tomada, una resolución solidificándose. «Tengo una contrapropuesta», dijo.
su tono volviendo al de la negociadora confiada que él conociera en aquel café en el pueblo hace 6 meses. ¿Y si en vez de 6 meses continuos, yo negociara estadías alternadas? 2 semanas allá, 2 semanas aquí. Sería más agotador. Para mí, pero estaríamos juntos, completó Miguel sintiendo una ola de alivio y gratitud. ¿Estás segura de que funcionaría para el proyecto? Lo haré funcionar, respondió con la determinación que era su marca registrada. Al final soy la CEO, tengo alguna influencia en las decisiones. Rieron juntos, la tensión finalmente disipada. Era tan típico de Elena encontrar una solución creativa donde otros verían solo obstáculos insuperables. Era una de las infinitas cualidades que lo hacían amarla cada día más. Entonces, estamos oficialmente. Miguel dejó la frase en el aire, un territorio aún no completamente mapeado. Juntos, completó ella simplemente. Estamos juntos, Miguel Hernández, y pretendo continuar así por un largo, largo tiempo. Como para sellar aquella promesa, Elena se inclinó y finalmente sus labios encontraron los de Miguel en el beso que ambos habían imaginado y evitado por meses. Fue como volver a casa y embarcarse en una gran aventura al mismo tiempo. Cuando se separaron, jadeantes y sonriendo como adolescentes, el mundo parecía diferente, más brillante, más lleno de posibilidades. Allá afuera, en el campo verdeciente, Trueno había logrado un acercamiento con el nuevo caballo rescatado. Los 2 animales ahora pastaban lado a lado, un símbolo silencioso de que, a veces, las conexiones más improbables son las que más nos transforman. ¿Sabes lo que esto significa?, preguntó Elena, un brillo travieso en sus ojos. ¿Qué? Que tenemos toda una historia para contar en esa entrevista de televisión esta tarde. Rieron juntos, sus dedos entrelazados como sus vidas ahora estaban, una multimillonaria que encontró sus raíces y un ranchero que descubrió sus alas, construyendo juntos un futuro que ninguno de los dos podría haber imaginado 6 meses antes. Y mientras el sol del mediodía bañaba el rancho Esperanza con su luz dorada, la promesa de aquel nombre finalmente se cumplía en todos los sentidos posibles. El gran día del evento benéfico había llegado. El rancho Esperanza, iluminado por cientos de linternas distribuidas estratégicamente por los jardines recién paisajísticos, parecía salido de un cuento de hadas rural. Mesas elegantemente decoradas con arreglos de flores silvestres de la región fueron dispuestas bajo una inmensa carpa blanca, levantada especialmente para la ocasión. Al fondo, una pequeña orquesta tocaba composiciones clásicas mezcladas con ritmos regionales, creando una atmósfera única que reflejaba la propia esencia del santuario, la unión armoniosa entre mundos aparentemente distintos. Miguel, usando un traje a medida con el que Elena había insistido en obsequiarle, observaba el movimiento creciente de vehículos lujosos llegando por el camino principal, ahora pavimentado y bordeado por antorchas que guiaban el camino. Empresarios influyentes, celebridades, políticos, periodistas, el tipo de personas que hace un año él consideraría parte de un universo completamente ajeno al suyo. ¿Nervioso? La voz familiar de Elena interrumpió sus pensamientos. Ella apareció a su lado, deslumbrante en un vestido largo que combinaba sofisticación urbana con elementos de la cultura rural mexicana, otro símbolo del puente que construían juntos entre mundos. Un poco, admitió, ajustando la corbata, por 10ª vez. Nunca imaginé que estaría recibiendo a la élite del país en el rancho de mis padres. Elena sonrió, aquella sonrisa que aún aceleraba su corazón, incluso después de todos esos meses. No son tan intimidantes como parecen. De hecho, la mayoría está más nerviosa que tú. Difícil de creer. Es verdad, insistió ella, acomodando delicadamente la solapa de su saco. Están en territorio desconocido, lejos de sus ambientes controlados. Tú, en cambio, estás en casa. La observación era típica de Elena, perspicaz y reconfortante al mismo tiempo. En los últimos meses, Miguel había aprendido a valorar esa capacidad de ella para invertir perspectivas, de encontrar fuerza donde otros verían debilidad. Además, continuó ella,
su mano encontrando discretamente la de él. «Estamos juntos en esto, como en todo». El calor de aquel contacto simple se extendió por su cuerpo, trayéndole la confianza que necesitaba. Sí, estaban juntos, la pareja improbable que había transformado un rancho quebrado en un modelo de conservación y bienestar animal reconocido internacionalmente. En las 2 semanas desde que habían oficializado su relación, mucho había cambiado. Elena había reorganizado completamente su agenda para el proyecto en Londres, consiguiendo un arreglo que permitiría estadías alternadas de 3 semanas, en vez de las 6 originales de ausencia continua. El Consejo de Administración del Grupo Guzmán, inicialmente escéptico respecto al arreglo no convencional, acabó cediendo, en parte por la determinación inquebrantable de Elena, en parte por el éxito incuestionable que el Santuario Esperanza representaba para la imagen de la empresa. La repercusión del reportaje televisivo sobre el santuario había superado todas las expectativas. La historia del ranchero al borde de la ruina y de la ejecutiva que transformó su destino capturó la imaginación del público nacional. Más importante, el enfoque en los caballos rescatados y en el modelo innovador de conservación generó una ola de apoyo y donaciones que garantizaron la expansión del proyecto mucho más allá de la planificación inicial. «Creo que es hora de recibir a nuestros invitados», sugirió Elena, indicando la llegada de una limusina particularmente imponente. «Ese debe ser el ministro de Medio Ambiente». Miguel respiró profundo, ajustando la postura. «Vamos allá». Las 2 horas siguientes fueron un torbellino de presentaciones, conversaciones rápidas y explicaciones sobre el funcionamiento del santuario. Para su sorpresa, Miguel se descubrió completamente a gusto en aquel papel. Hablaba con pasión, genuina sobre el trabajo que realizaban, sobre la transformación de los animales rescatados, sobre el impacto en la comunidad local. Y notaba con creciente asombro el respeto sincero en los ojos de aquellos poderosos cuando compartía su conocimiento sobre la tierra y los animales, un conocimiento que ningún MBA o fortuna podría comprar. Elena circulaba por el evento, con la gracia natural de quien nació para aquel mundo, pero siempre regresaba a su lado en los momentos cruciales, presentándolo no como un empleado o socio de negocios, sino como su igual, su compañero en todos los sentidos. El mensaje era claro para todos. El Santuario Esperanza no era apenas un proyecto más de responsabilidad social corporativa. Era el resultado de una asociación genuina, personal y profesional. Cuando todos estuvieron acomodados para la cena, preparada magistralmente por el chef Gabriel Mendoza, utilizando ingredientes locales, Elena se levantó para el discurso oficial. La conversación animada se silenció inmediatamente, todas las atenciones volcadas hacia la mujer que muchos consideraban una visionaria en los negocios. «Buenas noches a todos», comenzó ella, su voz clara y confiada llenando el espacio. «Es con inmensa alegría que Miguel y yo los recibimos en el Rancho Esperanza. El simple hecho de que comenzara con Miguel y yo, y no con menciones a su empresa o al proyecto corporativo, no pasó desapercibido. Era una declaración sutil, pero inequívoca. Hace un año, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí, en este lugar, con estas personas, realizando este trabajo, habría cuestionado su cordura». Una ola de risas suaves recorrió la audiencia. Pero la vida tiene una manera interesante de guiarnos exactamente hacia donde necesitamos estar, incluso cuando pensamos estar perdidos. Su mirada encontró la de Miguel entre la multitud, una conexión silenciosa pero profunda. El Santuario Esperanza nació de un encuentro improbable, un accidente que, hoy sé, fue el más feliz de los accidentes. Cuando mi moto derrapó en 1960, aquel camino de tierra estaba literalmente perdida, no solo geográficamente, sino en muchos otros sentidos. La confesión personal de Elena, algo raro para alguien generalmente tan reservada sobre su vida privada, captó la atención completa de los presentes. Muchos de los invitados solo conocían su persona pública, la ejecutiva brillante, la heredera que multiplicó la fortuna familiar, la mujer de negocios implacable en las negociaciones. Ver este otro lado era una revelación.
Encontré en este rancho no solo refugio para una noche, sino una lección sobre lo que realmente importa. Vi a un hombre a punto de perder todo lo que amaba, pero que aún así ofreció su último bien, de valor, aquel magnífico alazán que ustedes conocieron hoy, para ayudar a una extraña. Miguel sintió el calor subir a su rostro, desacostumbrado a ser el centro de atención. Algunas miradas se volvieron hacia él, no más con la curiosidad inicial sobre el ranchero que conquistó a la multimillonaria, sino con genuino respeto. Lo que comenzó como un proyecto de negocios se transformó en una misión. No salvamos solo caballos aquí, salvamos una forma de conexión con la tierra, con los animales y entre nosotros, humanos, que se está volviendo cada vez más rara en nuestro mundo acelerado. Elena hizo una pausa, sus ojos recorriendo la audiencia atenta antes de continuar. En las próximas semanas estaré dividiendo mi tiempo entre aquí y Londres, donde expandiremos el modelo del Santuario Esperanza internacionalmente. Es con inmensa alegría que anuncio esta noche que no será solo un proyecto local, sino el primer paso de una red global de santuarios, conectando comunidades rurales, animales rescatados e inversionistas conscientes en una nueva forma de conservación sustentable. Aplausos entusiastas interrumpieron su discurso. La expansión internacional era una novedad incluso para algunos de los miembros del consejo presentes. Elena esperó que el murmullo disminuyera antes de hacer el anuncio que Miguel sabía era el verdadero propósito de la noche. Y para liderar este esfuerzo global, no podría elegir persona más capacitada que Miguel Hernández. Extendió la mano en su dirección, invitándolo a unirse a ella. No más como gerente del santuario, sino como director internacional de operaciones de la recién creada Fundación Esperanza. Un impacto recorrió a Miguel. Esta parte no estaba en los planes, o al menos no en los planes que ella había compartido con él. ¿Director internacional? ¿Fundación? Los términos parecían surreales aplicados a él, un simple ranchero que hasta un año atrás apenas lograba mantener la propiedad de la familia. Con piernas ligeramente temblorosas, se levantó y caminó hasta Elena, consciente de las miradas evaluadoras que lo seguían. Al llegar a su lado, ella tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él en un gesto que eliminaba cualquier duda sobre la naturaleza de su relación. Miguel representa lo mejor del alma rural mexicana, continuó ella, su mirada ahora fija en él en vez de la audiencia. Integridad, resiliencia, conocimiento profundo de la tierra y de los animales, y una capacidad infinita de adaptación. Juntos construiremos puentes entre el campo y la ciudad, entre tradición e innovación, entre preservación y progreso. Los aplausos que siguieron fueron ensordecedores. Miguel, aún procesando el anuncio sorprendente, percibió algo extraordinario. Aquellas personas, poderosas, influyentes, ricas, aplaudían de pie. Aplaudían no solo el proyecto o a Elena, sino también a él. Aplaudían la improbable unión que había creado algo verdaderamente transformador. «Podrías haberme avisado», murmuró él cuando el ruido disminuyó lo suficiente para que pudieran conversar sin ser escuchados. Elena sonrió, aquella sonrisa que combinaba travesura y determinación. «¿Y perder la expresión en tu rostro? Jamás». «Director internacional», repitió probando las palabras extrañas. «Eso significa que vendrás conmigo a Londres», completó ella. «No como visitante, sino como socio integral en el proyecto. El rancho quedará bajo los cuidados de Manuel como gerente». «Local. Él está más que listo. Te necesitamos allá, Miguel. Yo te necesito allá». La idea era simultáneamente aterradora y electrizante. Dejar el rancho aunque fuera temporalmente, conocer otro país, otra cultura, representar el proyecto internacionalmente. Tantas primeras veces condensadas en una única decisión. «Tengo miedo», admitió con la honestidad que siempre caracterizó su relación. «Miedo de no estar a la altura, de decepcionarte, de descubrir que hay un mundo entero más allá de este rancho», completó ella suavemente. «Un mundo que
puede acogerte tan completamente como esta tierra siempre lo hizo. Como siempre, Elena veía el núcleo de la cuestión. El miedo real no era a fracasar, sino a tener éxito, descubrir que su identidad, tan profundamente arraigada en aquella tierra, podría florecer en otros suelos, bajo otros cielos. No estarás abandonando tus raíces, aseguró ella, como si leyera sus pensamientos. Estarás expandiendo tus horizontes y volveremos. Siempre volveremos. La promesa en su voz era inconfundible. No era solo sobre el proyecto o el trabajo, era sobre ellos, sobre el futuro que construían juntos, sobre la vida que inadvertidamente habían comenzado a planear. Entonces, señor Hernández, provocó ella con una sonrisa, mientras los meseros comenzaban a servir la elaborada cena. ¿Acepta el cargo? La respuesta llegó no en palabras, sino en un beso. Breve, respetuoso considerando el ambiente formal, pero inequívoco en su significado. Los aplausos espontáneos que siguieron trajeron un rubor al rostro de ambos, pero también la confirmación de que su historia poco común tocaba algo universal en el corazón de todos. La cena transcurrió en una atmósfera de celebración y optimismo. El chef Gabriel Mendoza superó todas las expectativas, creando platillos que combinaban técnicas sofisticadas con ingredientes locales humildes, otra metáfora no intencional para la propia esencia del Santuario Esperanza. Mientras conversaciones animadas fluían alrededor de las mesas, Miguel no pudo dejar de reflexionar sobre la extraordinaria jornada que lo había traído hasta allí. Un año atrás, estaba sentado solo a la mesa de la cocina, contemplando la pila de cartas de cobro y la posibilidad devastadora de vender a trueno. Ahora estaba rodeado por algunas de las personas más influyentes del país, a punto de embarcarse en una aventura internacional al lado de la mujer más extraordinaria que jamás había conocido. La noche avanzaba cuando Ricardo Lima, uno de los ambientalistas más respetados del país y miembro recién nombrado del Consejo de la Fundación Esperanza, propuso un brindis. Por Elena y Miguel, dijo, levantando su copa. Por recordarnos que las mayores transformaciones comienzan no con grandes planes corporativos, sino con encuentros genuinos entre personas que se permiten ver más allá de las apariencias. Las copas tintinearon, reflejando la luz suave de Indiomencientos, las linternas. En el momento de silencio que siguió al brindis, el sonido distante de un relincho llegó hasta ellos. Trueno, como si también quisiera participar de la celebración. Creo que él aprueba, comentó Elena, sus ojos brillando, con la emoción contenida. Siempre fue un caballo sabio, respondió Miguel, sintiendo una ola de gratitud por todo y todos los que lo condujeron hasta aquel momento. Horas más tarde, cuando el último invitado partió y el silencio volvió a reinar en el rancho, Elena y Miguel caminaron de la mano hasta el establo principal. En el gran cuadro iluminado en la entrada, fotos de todos los caballos rescatados hasta el momento, 27 en total, contaban historias silenciosas de sufrimiento transformado en esperanza. Fue un éxito absoluto, comentó Elena, recostándose en el hombro de Miguel mientras contemplaban las imágenes. Las donaciones superaron nuestras expectativas más optimistas. La fundación está oficialmente lanzada. Gracias a ti, respondió él rodeándola con el brazo. Tu visión, tus contactos, tu determinación. Nuestra visión, corrigió ella firmemente. No tendría significado sin tu conocimiento, tu conexión con esta tierra, tu autenticidad que conquistó hasta a los más escépticos. Miguel sonrió, aún maravillado con la capacidad de ella para ver en él cualidades que él mismo tardó tanto en reconocer. Somos un buen equipo, ¿no es así? El mejor, confirmó Elena, volviéndose para encararlo. Bajo la luz suave de la luna que entraba por las ventanas del establo, su rostro tenía una cualidad casi etérea. Y tengo una sorpresa más para ti. Miguel levantó las cejas intrigado. ¿Más sorpresas? No estoy seguro si mi corazón lo soporta. Con una sonrisa misteriosa, Elena lo condujo hacia un área más apartada del establo, donde una puerta llevaba a un espacio que había sido recientemente renovado. «Cierra los ojos», pidió.
Obedeciendo, Miguel se sintió guiado hacia adentro del recinto. El olor a madera nueva y pintura fresca se mezclaba con algo familiar que no conseguía identificar inmediatamente. «Puedes abrir ahora», dijo ella suavemente. Lo que vio lo dejó sin palabras. La antigua oficina del establo había sido completamente transformada en un espacio que era simultáneamente un museo y un memorial. En las paredes, cuidadosamente enmarcadas, estaban las fotografías en blanco y negro de la familia Hernández que antes decoraban la casa principal, su abuelo con el primer tractor, su padre ante la cosecha abundante, su madre de delantal rodeada por trabajadores. En el centro, en lugar destacado, la fotografía que tanto significaba para él, Miguel. A los 12 años, montado en su primer caballo, con su padre al lado, orgulloso. Debajo de la foto, una placa de latón pulido exhibía las palabras «En memoria de José Hernández», cuyos valores de respeto a la tierra y a los animales inspiraron el Santuario Esperanza. Elena. La emoción embargó su voz, impidiéndole continuar. «Este es el Centro José Hernández de Memoria Rural», explicó ella, su propia voz suave con emoción contenida. «Será parte del circuito educativo del santuario. Las historias de tu familia, de los agricultores de esta región, de las tradiciones que no podemos perder, todo preservado para las futuras generaciones». Miguel recorrió lentamente el espacio, notando los detalles meticulosos, herramientas antiguas restauradas e identificadas, documentos históricos de la región protegidos en vitrinas, una línea de tiempo mostrando la evolución del Rancho Esperanza desde su fundación hasta su transformación en santuario. «¿Cómo conseguiste todo esto?», preguntó maravillado con la precisión histórica y el cuidado evidente en cada detalle. «Tuve ayuda», admitió Elena. «Tu hermana Marta contribuyó con muchas informaciones y fotografías. Los habitantes más antiguos de la región compartieron historias. El historiador de la Universidad Estatal supervisó el montaje de la exposición. Es perfecto», consiguió decir finalmente, la emoción aún dificultando el habla. «Mi padre estaría tan orgulloso». «Él estaría orgulloso de ti, Miguel», respondió Elena, acercándose para tomar sus manos entre las suyas. «Por mantener tu integridad incluso en los momentos más difíciles, por no desistir de la tierra, por transformar Esperanza en algo aún mayor de lo que él podría imaginar». En aquel momento, rodeado por los recuerdos de su pasado y al lado de la mujer que representaba su futuro, Miguel sintió que un círculo se cerraba. El legado de su familia no terminaría con él, como había temido durante aquellos días desesperados antes de la llegada de Elena. Por el contrario, ganaría nuevas dimensiones, alcanzaría personas que él jamás imaginaría. «Te amo», dijo, simplemente, palabras que se habían vuelto frecuentes entre ellos en los últimos meses, pero que en aquel momento cargaban un peso especial, el reconocimiento de que lo que sentían uno por el otro trascendía el romance común. Era una asociación en todos los sentidos posibles, una unión de propósitos, valores y visiones que juntos creaban algo mayor que la suma de sus partes. «Yo también te amo», respondió ella, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Gracias por enseñarme que el éxito sin propósito es vacío, que el poder sin conexión es inútil, que toda la riqueza del mundo no vale nada comparada con la riqueza de hacer la diferencia». Bajo la mirada silenciosa de los ancestros de Miguel, cuyas fotografías testificaban aquel momento de unión entre pasado y futuro, sellaron con un beso la promesa de un camino compartido, un camino que llevaría del campo mexicano a los salones internacionales de conservación, de las raíces profundas a las salas recién descubiertas. Allá afuera, bajo el cielo estrellado que había guiado generaciones de Hernández a aquella tierra, los caballos rescatados descansaban pacíficamente en sus establos renovados. Trueno, el catalizador involuntario de toda aquella historia, pastaba tranquilamente bajo la luz de la luna, libre como siempre debería haber sido. Y el Rancho Esperanza, revitalizado y reimaginado, pulsaba con la promesa de un futuro donde tradición e innovación, simplicidad y sofisticación, raíces y alas,
podrían coexistir en armonía perfecta. La historia del ranchero y la multimillonaria, que comenzó como un encuentro casual en un camino polvoriento, se había transformado en una narrativa de redención, propósito y amor que inspiraría generaciones, un recordatorio de que, a veces, es precisamente cuando creemos haberlo perdido todo que el destino nos presenta la oportunidad de ganar algo aún mayor. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Miguel y Elena haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una colección especial con historias igualmente cautivadoras sobre encuentros que transforman vidas. Pueden encontrarla haciendo clic en el enlace a su izquierda. Si esta narrativa sobre esperanza y recomienzos resonó con ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y dar su like a este video. Diariamente, traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y el poder transformador de las conexiones humanas. ¿Y ustedes? ¿Han vivido algún encuentro que cambió completamente el rumbo de sus vidas? Compártanlo con nosotros. En los comentarios, su historia